La leyenda de Xu Xiao, princesa agente de la 11ª División, segunda temporada de la novela Princesa Valiente, capítulo 53. Había alrededor de 40,000 soldados del campamento Xiaoqi con armadura de cuerpo completo, estacionados en las puertas del norte. Este ejército, anteriormente dirigido por Zhao Che, se había convertido en el de Zhao Yang, después de pelear muchas batallas bajo su liderazgo. Su lealtad hacia él no se perdió con la del ejército de Xiu Liu de Xu Xiao. Actualmente, observaron a las fuerzas enemigas de menos de 1,000 personas, y el comandante He Qian se paró en lo alto de las puertas de la ciudad y se rió con desdén. «Matadlos a todos». Las puertas de la ciudad eran altas y gruesas, reforzadas con muchas herramientas de defensa. Para atacar con éxito puertas de este tipo, las fuerzas enemigas tenían que superar en número a las fuerzas de defensa de 3 a 5 veces. Sin embargo, Xu Xiao tenía menos de 1,000 personas con ella, pero se atrevió a enfrentarse a decenas de miles de personas en las puertas de la ciudad. Era similar a una misión suicida. El ejército de Xia envió a alguien con una voz fuerte, aconsejando a Xu Xiao que se rindiera. Después de un largo rato, y al ver que ella no respondió, la persona comenzó a insultar a su Geiyue, diciendo que era un rebelde que colaboró con Zhao Che para asesinar al emperador Xia. Ahora que estaba rodeado, seguramente se encontraría con su perdición. Xu Xiao continuó escuchando en silencio. Sin embargo, después de un tiempo, al ver que el soldado comenzó a irse por la borda, sintió una oleada de ira. Extendió la mano y le dijo a He Xiao: «Inclínate». He Xiao permaneció en silencio mientras le entregaba un arco a Xu Xiao. Xu Xiao cargó una flecha en la ballesta, liberándola con una velocidad aterradora. Este soldado también estaba alerta, debido a su experiencia en realizar tareas de naturaleza similar. Saltó de su caballo cuando vio que la flecha de Xu Xiao se acercaba, pero antes de aterrizar en el suelo, la flecha apareció de la nada y atravesó su boca, sobresaliendo de la parte posterior de su cabeza. He Qian se enfureció cuando dio las órdenes de atacar. En ese instante, el cielo se llenó de una ráfaga de flechas cuando las tropas de Xia dejaron escapar su grito de guerra. El ejército de Xiu Liu era relativamente silencioso en comparación con el de Xia, ya que no estaban en el rango de tiro de flechas. Las únicas flechas que se infiltraron en su territorio fueron disparadas por unos pocos soldados más fuertes del otro lado, pero se habían reducido hasta el punto en que los soldados del ejército de Xiu Liu podían desviar las flechas con facilidad. La única tarea de He Qian era defender las puertas de la ciudad. Sin embargo, las fuerzas de Xu Xiao solo los rodearon y no atacaron. Con esto, la batalla entró en un punto muerto. ¿Se suponía que sus soldados tomarían la iniciativa de atacar? Vio a otros compañeros peleando en la primera línea, ayudando a Zhao Yang a lograr la victoria. Sus enemigos finalmente se habían acercado, pero solo podía permanecer en su posición, incapaz de atacar. Se sintió enojado por este hecho. En ese instante, un soldado del lado opuesto corrió hacia adelante, sosteniendo un escudo en su mano, y gritó algo que no logró atrapar. He Qian se quedó atónito mientras ordenaba a su ejército que se calmara. A medida que avanzaba en años, su audición se había deteriorado. Le preguntó a su guardaespaldas a su lado: «¿Qué dijo esa persona?». El guardaespaldas le respondió suavemente después de un largo rato, con una expresión preocupada en su rostro: «General, esa persona le pregunta si está dispuesto a rendirse. Él dice que si continúa siendo terco, ellos no se eliminarán». He Qian se enfureció. ¿Eliminarlo? Tenía 40,000 soldados, mientras que el enemigo tenía menos de 1,000. Aunque había oído hablar de la destreza de la reina de Xiu Liu en la guerra, capaz de lograr la victoria, a pesar de ser superada en número, ella solo había logrado lo que tenía cuando tenía las medidas adecuadas para defender una ciudad. Ahora
que estaba a punto de atacar una puerta con menos de 1000 personas, él comenzó a descartar sus posibilidades. Mientras He Qian se enfurecía, un fuego artificial de color amarillo brillante cruzaba el cielo, explotando con un auge, emitiendo una vista majestuosa. Xu Shao miró hacia el este. Después de un largo rato, ella dijo con calma: «Está bien, abre las puertas de la ciudad». Ping An se quedó a un lado, aturdido. Cuando estaba a punto de hablar, He Xiao preguntó: «¿Vamos a matarlos a todos?». Xu Shao frunció el ceño y respondió: «Eso depende de si se atreven a resistirse». Ping An se quedó estupefacto mientras luchaba por comprender la locura de este plan. De repente, He Xiao dejó escapar un fuerte grito, mientras un grupo de 40 soldados vestidos con armadura de cuerpo completo avanzaban sobre sus caballos, formando 2 filas. Cada soldado sostenía un arco y flechas en sus manos. La primera fila de soldados tenía sus flechas cubiertas con bolas de papel engrasadas, mientras que la última lanzaba sus flechas al fuego. «Apuntad a las puertas del norte. Equipo 1, disparad en la esquina superior izquierda. Equipo 2, en la esquina inferior izquierda. Equipo 3, en la esquina superior derecha. Equipo 4, en la esquina inferior derecha. Equipo 5, fuego en el centro. ¡Listos! 1, 2, ¡fuego!». En ese instante, la primera ola de flechas voló hacia las puertas de la ciudad, seguida de cerca por la segunda ola de flechas de fuego. Cuando la primera ola aterrizó en las puertas de la ciudad, cada flecha de fuego aterrizó en la bola de papel aceitado. Con los vientos, el fuego comenzó a arder. He Qian se sorprendió al principio, pero se rió en respuesta. «¿Esta es la reina de Xiuliu tratando de quemar mis puertas? ¡Ja! Eso no es suficiente». Mientras hablaba, una fuerte explosión sonó desde las puertas de la ciudad, haciendo que temblara violentamente, como si hubiera experimentado un terremoto. El humo negro comenzó a elevarse hacia el cielo. He Qian solo podía observar con asombro cómo las puertas de la ciudad, que había defendido durante más de 20 años, se habían convertido en polvo junto con la mitad de las murallas de la ciudad. Las puertas habían sido descritas como el orgullo de Xia, habiendo sido calificada como una fortaleza impenetrable por más de 300 años. Sin embargo, en este momento, ese registro se convirtió en polvo, cuando las puertas de la ciudad se desintegraron. Equipo 6, a 10, preparaos. Objetivo, la parte oriental de las murallas de la ciudad. Equipo 6. La voz de He Xiao volvió a sonar, seguida de una serie de intensas explosiones que destruyeron la parte oriental de las murallas de la ciudad. Después de 3 rondas de ataques, gran parte de las puertas del norte habían sido bombardeadas hasta los astros. El ejército de Xiuliu podía ver la tierra plana frente a sus ojos. «Gente del otro lado, escuchad». 10 tropas de mensajeros cabalgaban sobre sus caballos, sosteniendo un amplificador de sonido en sus manos mientras continuaban gritando: «Soltad las armas, bajad las armas, poned las manos sobre la cabeza y agacharos en el suelo. Aceptaremos que os rindáis y perdonaremos vuestras vidas. El otro lado, escuchad, bajad las armas». He Qian estaba increíblemente frustrado. Nunca pudo comprender cómo su ejército de 40,000 había perdido con tan mínimo esfuerzo, sin siquiera participar en un combate cercano con el enemigo. ¿Cómo había atravesado el enemigo su defensa con unos pocos explosivos? ¿Por qué existieron estos terroríficos explosivos en este mundo? ¿Cómo no lo había oído antes? Xu Shao cabalgó sobre su caballo y miró a He Qian desde arriba, que había caído desde lo alto de las puertas de la ciudad. Ella asintió con sencillez y murmuró con calma: «General He, gracias por dejarme ganar». En ese momento, He Qian vomitó sangre por frustración. De repente, un rastro de polvo apareció a lo largo del horizonte hacia el este. Zhuge Yue, junto con 3,000 soldados, galoparon hacia ellos rápidamente en sus caballos. Cuando vio la vista que se desarrollaba frente a él, también se sintió sorprendido. Solo cuando vio a Xu Shao, soltó un suspiro de alivio. Los dos estaban separados por el desorden en el campo de batalla, sentados en la espalda de sus caballos mientras se miraban a través de la multitud. Xu Shao
Sonrió. Todavía estaba vestida con su exquisito traje rojo de boda, con su corona aún intacta. Su cabello había sido recogido. Ella parecía tan elegante como un rey bajo el cielo nocturno. Sugeyue avanzó sobre su caballo y le preguntó: ¿Estás bien? Xu Shao se rió en respuesta. ¿Estoy bien? Sí, estoy bien. Por suerte, recibí tu mensaje oculto, así que sabía que alguien intentaría algo divertido en este día. Simplemente no esperaba que fueran tan audaces. No hubo errores, solo estaba preocupada por ti, pero tuve que abstenerme de hacer algo. Estaba un poco preocupada. No estoy herido ni humillada. Todo está bien. Sugeyue se dio la vuelta y se dirigió a Heqian y a los 40.000 soldados del Ejército Verde. Su Majestad no fue dañada por mí ni por su séptima Alteza Real. El verdadero cerebro es la persona a la que todos vosotros sois leales. Actualmente, el enemigo está esperando fuera de la frontera, mientras que nosotros somos internamente inestables. No queremos empeorar la situación. Regresa y dile a Zhao Yang que no nos importa esta ciudad. Le daremos esta ciudad. Cuando terminó sus palabras, extendió su brazo y ayudó a Xu Shao a subir a su caballo, galopando fuera de las puertas caídas de la ciudad y alejándose en la oscuridad junto con sus subordinados. Sugeyue no se jactaba. De hecho, esta ciudad había sido donada a Zhao Yang por Zhao Che y él mismo. Antes de la boda, había anticipado que Zhao Yang probaría algo sospechoso. Sobornó a las tropas en el paso Yan Ming y envió a sus tropas a jugar contra Yan Suen en privado. Luego, difundió los rumores de que Yan Bei era incapaz de librar una guerra, avivando las emociones de las personas del clan de ancianos, y en la corte de Xia. A partir de entonces, usando el inminente conflicto con Yan Bei como excusa, usó el clan de ancianos para movilizar a las tropas de Sugeyue. Con el apoyo de Wei, Suge y otras familias nobles, las fuerzas militares de Zhao Che y Sugeyue se redistribuyeron a otras áreas con el propósito de entrenar. Esto se superpuso con el día de la boda, lo que debilitó su poder. Sugeyue tuvo que regresar a la capital para su boda. Como las tropas no habían completado su entrenamiento en la ciudad de Ye, Zhao Che tuvo que quedarse atrás y velar por ellos. El plan de Zhao Yang era aprovechar esta oportunidad para matar a Sugeyue y luego convertir a Zhao Che en un chivo expiatorio. Entonces Zhao Che sería impotente y caería en la misericordia de Zhao Yang. Sin embargo, Zhao Yang no esperaba que Sugeyue arruinara su plan, dado que contaba con el respaldo del Ejército Verde, el campamento de Xiaoqi, las tropas de la capital y Sugewai, quien desempeñó su papel en la toma de Xu Shao como rehén. Cuando Sugeyue y su gente llegaron a la ciudad de Dongyu, el ejército de Xinhai, de 110.000 efectivos estacionados en Zhenguang, habían llegado ahí, combinados con otros ejércitos que fueron leales a Sugeyue y Zhao Che. Su fuerza se acercó a 250.000. En la actualidad, Zhao Che lideró el ejército de Dongwu, de 170.000 efectivos, estacionados en la ciudad de Ye, con un grupo del norte y otro en el oeste. Mantuvieron la ciudad de Zhenguang fuertemente en sus garras. En menos de 3 días, los gobernantes de varias ciudades como Xuan, Xuanhua, Daliao y Qing movilizaron a sus tropas y se dirigieron a la capital para luchar contra Zhao Yang, proclamándose a sí mismos como los justos que mataron a los rebeldes. Estas personas no eran leales a Zhao Che ni a Sugeyue, solo querían una parte del pastel en medio del caos. Naturalmente, Zhao Yang se convirtió en el objetivo de estas personas. Algunos de los señores feudales que poseían fuerza física pero carecían de cerebro también codiciaban el trono. Esta fue precisamente la razón por la que Sugeyue renunció a Zhenguang anteriormente. Sabía que el caos dentro de Xia era inevitable, por lo que pretendía que todos los sujetos codiciosos lucharan entre ellos hasta que prevaleciera el partido más capaz. Todo el imperio Xia fue arrojado al desorden. Sugeyue y Zhao Che aprovecharon la oportunidad para abrir las fronteras que conducían a Xinhai y Dongwu y enviar grandes grupos de tropas para reforzar la seguridad en estos lugares. Los civiles
que se vieron envueltos en el caos, huyeron hacia el oeste y el norte al escuchar la noticia. En apenas 3 días se estimaba que 400,000 civiles buscaron refugio solo en el paso de Xinhai, a pesar de que los funcionarios de Xinhai habían pasado más de 3 meses preparándose para esto. La repentina afluencia de personas aún los sorprendió. Los diversos señores feudales se habían aventurado a la capital con el único propósito de beneficiarse del caos. Sin embargo, se dieron cuenta de que no iba a suceder. Mientras lucharon entre sí durante más de 10 días en la capital, Zhao Yang aprovechó la oportunidad para desviar su atención hacia Zhao Che. Los señores feudales se volvieron hacia Zhao Che, esperando la oportunidad de impresionar a su nuevo gobernante. El 3 de abril, Zhao Che finalmente anunció oficialmente su plan para capturar al traidor, Zhao Yang. En la tarde del mismo día, Zhuge Yue siguió su ejemplo y con su enorme ejército de más de 200,000 soldados se dirigió hacia la ciudad de Zhenguang. El mismo día, el ejército personal de Zhao Yang, el ejército del sudoeste, bajo el liderazgo de algunos oficiales de alto rango, se apresuraron a regresar a la ciudad de Zhenguang a través del canal del suroeste. Se las arregló para usurpar el poder del 17º príncipe, Zhao Yi. Por lo tanto, otros 150,000 ejércitos fuertes cayeron bajo el control de Zhao Yang. Con eso, la lucha de los 2 dragones, que se había estado gestando durante mucho tiempo, finalmente había sonado los tambores de la guerra. Incluso al principio, la crueldad de la guerra había sido expuesta en su totalidad. Para evitar enfrentarse al mismo método que Xu Shao había usado antes para destruir los muros del castillo, Zhao Yang abandonó la defensa de estos. En su lugar, envió grandes fuerzas a más de 15 kilómetros del castillo. Inició las batallas directas con Zhao Che y Zhuge Yue, quienes en este momento lo superaban en número. En realidad, Xu Shao solo había creado una pequeña cantidad de explosivos en los últimos años, sin avisar a nadie más. Esto fue para evitar que el conocimiento del armamento moderno se propague y cause bajas masivas. En la guerra, la gente cayó como hojas, mientras que enjambre tras enjambre cayó sobre las verdes llanuras. La miserable corneta de la guerra hizo eco en los cielos sobre los cielos, y el suelo apestaba a un olor característico, a hierro. Todos los días, después del cruce de las hojas, los equipos médicos de cada grupo llevaban camillas para salvar a los heridos, pero en última instancia, lo que más hicieron no fue salvar vidas, sino darles a los heridos gravemente un último golpe letal para expulsarlos de su miseria. Incluso, para Xu Shao, que había visto tanta guerra, todavía era una escena conmovedora. Antes, le había preguntado a Zhuge Yue en privado si era realmente necesario llevar a cabo una lucha de poder tan sangrienta. ¿Era realmente necesario que los soldados de Xia comenzaran a matarse unos a otros? Zhuge Yue la miró con sus ojos firmes y seguros, exudando atracción. Respondió diciendo que era imposible evitar una guerra civil. Después de todo, Zhao Yang había estado en el poder durante demasiado tiempo. Había preparado su propio poder en la corte e incluso había ganado el control de gran parte del ejército. Con eso, era imposible para él estar subordinado a Zhao Che. No solo eso, sino que como Zhao Che y Zhuge Yue habían regresado recientemente a escena, difícilmente podría usurpar el poder de Zhao Yang. La guerra civil era imposible de evitar, y en esta coyuntura, con la muerte del emperador Xia, atribuido a Zhao Yang y a diversos nobles que comenzaron a destruir a su ejército, esta era la mejor época para la guerra civil. Xu Shao había tenido curiosidad por saber si el emperador Xia había muerto de verdad. Si es así, ¿quién lo hizo? ¿Fueron Zhao Yang, Zhao Che o incluso Zhuge Yue? Al final, no tuvo que preguntar, y en cambio, se le dijo la respuesta a sí misma. Fue verdaderamente el destino. Uno de los médicos menores de la farmacia imperial fue sobornado y trajo un lote de ingredientes en mal estado. Casualmente, en los pocos días que empeoró la condición del emperador, él había informado en secreto a sus médicos de confianza que cambiaran la fórmula de su medicina. Además, temiendo que el tribunal
supiera que su condición estaba empeorando, dio instrucciones de que nadie supiera de su salud. Lo que fue aún más coincidente fue que uno de los ingredientes necesarios estaba en el lote de los ingredientes en mal estado. Este incidente se dio a conocer por primera vez por Zhao Yang, ya que hacía tiempo había organizado a algunos espías dentro de la farmacia. Sin embargo, no sabía que había algunos espías de Zhao Che a su alrededor, por lo que su información también se dio a conocer a este. Con eso, el emperador Xia comenzó con la nueva medicación, y su médico de confianza era el único a cargo de hacer la medicina. Además, el eunuco, a cargo de probar el medicamento, no se vio afectado, ya que para empezar, estaba sano. En cuanto al emperador, que ya estaba en un estado debilitado, finalmente dejó el mundo en el día del matrimonio de su Yue. El emperador Xia había sido cauteloso toda su vida, pero nunca hubiera pensado que moriría a cargo de un médico subalterno y codicioso. Sin embargo, a pesar de que los dos de sus hijos sabían de este incidente, ninguno de ellos consideró salvarlo. Mientras Xu Shao escuchaba toda la historia, se hundió en silencio. En este momento, de repente pensó en Yan Xuan y sintió una sensación de desdicha. Toda su vida, el mayor deseo de Yan Xuan fue matar al emperador Xia para vengarse de sus padres. Sin embargo, cuando finalmente ganó una gran autoridad y con enormes ejércitos bajo su mando, su archienemigo había muerto silenciosamente por la corrosión del río del tiempo. ¿Qué pensaría cuando recibiera esta noticia? ¿Se reiría felizmente o lloraría de frustración? Quizás tampoco. Tal vez, simplemente, se sentaría en silencio y reprimiría todas sus emociones en su corazón. En el segundo día, continuaría haciendo lo que se suponía que debía hacer. Los sonidos de la corneta de la guerra habían sonado de nuevo. Zhao Yang había ordenado a 3 regimientos de caballería que cargaran por los flancos, y su Yue reaccionó organizando 4 regimientos auxiliares para interceptar sus fuerzas. Esta batalla ya había durado más de 2 días sin interrupción entre ellos. Se había mostrado todo tipo de tácticas, como Zhao Yang y su Yue eran estrategas de primer nivel. En esta confrontación directa, ninguna de las partes tenía ventaja particular. El ejército de Xiu Liu también había participado en la batalla 3 veces, en un ataque coordinado con el flanco derecho de la formación de Zhao Yang. He Xiao había desgarrado 2 veces la formación enemiga, pero en ambas ocasiones el agujero se llenaba rápidamente con refuerzos enemigos. Todos los soldados sabían que esta era una batalla por la ascensión. El vencedor gobernaría el mundo, mientras que los vencidos ciertamente morirían sin un entierro adecuado. Como seguidores de estos líderes, enfrentarían la misma consecuencia. Como tal, nadie daría ningún paso atrás. Incluso, si se desangrarían, insistirían en luchar hasta el último aliento. En la mañana del tercer día, su Yue se sentó en la plataforma frente a los soldados. No hizo ningún discurso inspirador y simplemente sacó su espada. Con voz fuerte, gritó a sus subordinados: «Este será el último día. Después de este día, nuestros nombres quedarán registrados en la historia». «¡Lucha! ¡Pelea!». Decenas de miles de voces resonaron en las llanuras de la hierba. De repente, detrás de la multitud, Xu Shao sonrió mientras miraba a este hombre que estaba rodeado por esta enorme multitud, revelando una ordenada fila de dientes blancos e inmaculados. Siguiendo a los atronadores rollos de la marcha, una ligera sombra apareció en los extremos de las llanuras de la hierba. En las llanuras, aparentemente interminables, las fuerzas de Zhuge Yue finalmente se encontraron con la mayor parte de las fuerzas de Zhao Yang. Después de 2 días de batalla, ambas partes sufrieron grandes bajas, pero ambas partes se quedaron allí, sin ninguna señal de retirarse. La sombra se hizo más grande, como un parche de nubes de tormenta que se ciernen sobre las vastas extensiones de los cielos que se extienden hacia el horizonte. Bajo la iluminación de los rayos del sol, se podían ver las grandes nubes de polvo que seguían las filas de las formaciones de soldados, mirando los ejércitos de Zhuge Yue. 600 metros, 400 metros, 200 metros. Mientras los 2 ejércitos se acercaban, los soldados
Casi podían sentir el cálido aliento de los caballos de guerra, el olor de la segadora. Se acercó más cuando los buitres se elevaron en los cielos arriba esperando un banquete. A medida que sonaban los tambores de guerra, también lo hizo el retumbar del suelo de miles y miles de caballos que cargaron entre sí. Las vibraciones se pueden sentir viajando desde los pies hasta las piernas, hasta las espinas, haciendo sentir escalofríos. A medida que la temible batalla parecía inminente, todos contuvieron el aliento mientras apretaban sus respectivas armas, como si estuvieran tratando de escurrir sus armas de agua. «¡Atacad!». Sugeyue levantó la vista mientras daba la orden casualmente. Justo cuando dio esta orden, fue evidente que la misma orden fue dada por el líder de su enemigo. La caballería de la primera fila sacó sus cuchillas al unísono, ya que los silbidos de la cuchilla que salían de la vaina se podían escuchar en toda la llanura de hierba. Era como si alguna deidad hubiera estornudado. Los vientos parecían estar incrustados con intenciones asesinas a medida que barrían la tierra antes de desaparecer en la distancia, como anticipando una batalla hasta el final. Y justo cuando estaba a punto de ocurrir, se escuchó el sonido de una hilera de caballos galopando desde la carretera principal. «¡Información urgente! El general Su está buscando ayuda del suroeste. ¡Información urgente! El general Su está buscando ayuda». El joven mensajero estaba cubierto de polvo, evidentemente por sus días continuos de viaje. En las miradas de asombro de todos, saltó de su caballo, se arrodilló y gritó: «General, Su Alteza, deja de luchar. Hay información urgente del sudoeste». Los cientos de miles de soldados se callaron. Ninguno se atrevió a ser el que respondiera a este atrevido mensajero. «¿De qué estás hablando?», dijo una voz baja. Como comandante de la región sudooccidental, los hombres de Cao Yang eran en su mayoría también de allí. Naturalmente, tenía que preguntar sobre este asunto, y como tal, se adelantó y cuestionó a este mensajero. «Su Alteza, sálvanos, Su Alteza». Este soldado se alegró mucho de haber visto finalmente a Cao Yang, mientras continuaba diciendo: «Yan Suen ha llevado más de 400,000 soldados a invadir, y ya han entrado a nuestro territorio. En apenas 2 días, ha conquistado 19 provincias. Toda la región en el sudoeste ya había sido arrestada». «No». Yueki sostuvo su espada mientras miraba al mensajero desde lo alto de su caballo. Sonrió con satisfacción cuando dijo: «Había más de 300,000 soldados guarnecidos en el paso Yanming. ¿Cómo pudo Yan Suen entrar silenciosamente en el territorio Xia?». Al oír esto, la multitud se despertó de la conmoción de acuerdo. Xu Shao reprimió el shock que también estaba en su corazón. Incluso si el imperio Xia estaba en medio de una guerra civil, todos los participantes sabían que la importancia del paso Yanming y la amenaza de Yanbei, ya se tratara de Cao Yang o Cao Che, no se atrevieron a mover un solo soldado del paso Yanming. Con la fortificación, como de costumbre, ¿cómo era posible que Yan Suen se abriera paso desde allí y entrara en el corazón del imperio Xia? «General, lo que rompió Yanbei no solo fue el paso Yanming, fue de Bai Si», gritó el mensajero con tristeza. «El imperio Tang es un desastre. La dama de Yingan declaró un golpe de estado cuando contactó con los antiguos seguidores del rey de Yingan. Luego abrió unilateralmente el paso Tanggu y dejó que las fuerzas de Yanbei ingresaran en el imperio Tang. Con esto, toda la guarnición del imperio Tang en la región sureste ha sido diezmada. De hecho, la supervivencia del imperio Tang ya estaba en juego cuando su capital quedó al descubierto. A través del imperio Tang, Yanbei, junto con las fuerzas de Song, atacaron el paso Baisi. La guarnición del paso Baisi ha sido movilizada, con menos de 10,000 soldados restantes. Además, las balizas han sido destruidas por espías enviados por Lord Feng. Por eso, en apenas 2 días... En ese momento, todo el ruido desapareció cuando el campo de batalla se hundió en un terrible silencio. El viento continuó soplando, barriendo más allá de las tranquilas llanuras de hierba.